Muy bien, hola a todos, espero que estén muy bien. Esta semana vamos a hacer la práctica que corresponde a la cromatografía, que esta es una de las técnicas de separación más importantes que existen eh, para la química en la general. La cromatografía, la cromatografía es una técnica de separación que se basa en la interacción de los compuestos con una fase móvil y una fase estacionaria para realizar la separación de sus componentes. En este tipo de técnica funciona en que nosotros vamos a tener algo, bueno, vamos a tener una muestra, ¿verdad? Y esta muestra va a estar fija sobre una fase estacionaria, ¿verdad? Y en esta fase estacionaria va a interactuar con una fase móvil, ¿verdad? Que es algo, como el nombre lo dice, es algo que se va a mover y basándose en las interacciones que tenga la molécula con la fase móvil y con la fase estacionaria, es posible que se puedan ir separando los distintos componentes que hay en la muestra para poder obtener una separación de los compuestos. Entonces, esto de acá se basa principalmente, como les mencioné, en las interacciones que presenten los compuestos con la fase móvil y la fase estacionaria, ¿verdad? Que todo eso se basa en fuerzas intermoleculares. Ahora, esta técnica se utiliza cuando ninguna otra técnica es apropiada para realizar una separación. O sea, se utiliza cuando no se puede hacer una separación por destilación, por cristalización, por centrifugación, etcétera. Esto es como el último recurso que uno puede utilizar para separar componentes de una mezcla. Y esto, por ejemplo, que nosotros tenemos una mezcla de sólidos que no se pueden separar por ninguna manera, digamos, ni por extracción ni nada por el estilo, una cromatografía sirve bastante bien. ¿Ok? Ahora, en esencia existen dos tipos de cromatografía. La de partición, que este tipo de cromatografía consiste en que tenemos una fase estacionaria que va a ser líquida y va a estar fijada, que va a estar fijada sobre un sólido, con una fase móvil que va a ser líquida o que va a ser gaseosa. Mientras que en la cromatografía de absorción se tiene una fase estacionaria sólida con una fase móvil líquida o gaseosa. Entonces, la gran diferencia es el tipo de fase estacionaria que se utiliza. En la de partición se utiliza una fase estacionaria líquida que está fijada sobre un sólido y en la de absorción es únicamente una fase estacionaria sólida. Ahora, respecto a cómo se ocurre la cromatografía, sí hay una diferencia entre ambas, entre la de partición y la de absorción, porque en la cromatografía de partición va a haber un equilibrio, va a haber un equilibrio dinámico en el cual cierta cantidad de las moléculas eh, van a estar dispersas en la fase móvil y va a haber otra cantidad de moléculas que van a estar dispersas en la fase estacionaria. Va a haber un equilibrio entre estas dos fases y en otras palabras, los compuestos que estén en la muestra van a estar particionados. ¿Ok? Cierta cantidad va a estar en una fase y cierta cantidad va a estar en la otra. Ahora, la cromatografía de partición más común que existe es la cromatografía de papel. En este caso, lo que pasa con la cromatografía de papel es que el eluyente o la fase móvil, ¿verdad? Va a estar interactuando con la celulosa del papel, que en este caso se podría decir que esto es como la fase estacionaria, ¿verdad? Que en este caso, la celulosa que interactúa con el eluyente es lo que sería nuestra fase estacionaria, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que esta interacción va a ocurrir mientras la fase móvil va a ir arrastrando los analitos, pero siempre va a ocurrir este equilibrio en el cual hay cierta cantidad que va a estar disuelta o que va a estar colocada en la fase estacionaria y cierta cantidad en la fase móvil. Ahora, también esto de acá, este tipo de técnica es muy útil o se suele utilizar principalmente cuando se tienen compuestos que son muy polares. ¿Ok? Por ejemplo, como cuando tenemos compuestos iónicos. De hecho, para poder hacer cromatografía de papel, en la gran mayoría de los casos, las fases móviles o los eluyentes que suelen utilizar son, por ejemplo, bueno, disolventes que tengan una alta polaridad, como por ejemplo agua, etanol, disoluciones salinas de agua, ¿verdad? Perdón, disoluciones salinas en agua y todo esto porque para que se puedan mover esas sustancias que son muy polares, ¿verdad? Para que se puedan mover a lo largo del papel, es necesario utilizar una fase móvil que también tenga una alta polaridad, porque de esta manera vamos a garantizar que los compuestos van a interactuar principalmente con la fase móvil. Ahora,
Un gran ejemplo de esto sería un ejemplo de un compuesto que se puede separar por cromatografía de papel. Esta es la estructura de un colorante rojo, ¿ok? Que se suele utilizar en alimentos comerciales, ¿verdad? Y esto de acá se podría separar perfectamente por cromatografía de papel porque vean que estos grupos sulfonato, que son iónicos, hacen de que la molécula pueda, pues sea bastante polar. Ahora, nosotros cuando vamos, de hecho, en esta práctica vamos a hacer cromatografía de papel de M&M's, ¿verdad? Específicamente de los colorantes que se encuentran en los M&M's. Ahora, esto de acá lo vamos a hacer con una cromatografía de papel porque los colorantes que tienen estos confites son de carácter iónico en su gran mayoría. Van a ser de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, este es el colorante rojo y los otros colorantes van a tener estructuras diferentes, pero la presencia de estos grupos iónicos sí va a permanecer, va a permanecer igual. Vamos a tener estos grupos de carácter iónico y por eso podemos utilizar este tipo de cromatografía. Ahora, respecto a la cromatografía de absorción, lo que va a pasar es que el analito o nuestra muestra se va a encontrar absorbido sobre la fase estacionaria y simplemente va a ser arrastrado por la fase móvil. ¿Ok? En este caso, nuestro analito solamente va a estar en la fase estacionaria, ¿verdad? No es como que va a haber un equilibrio dinámico entre las dos fases, no, eso no va a ocurrir. Simplemente lo que va a pasar es que nuestra muestra siempre va a estar absorbida sobre la fase estacionaria y la fase móvil simplemente la va a empujar o va a hacer que se mueva a través de esta fase. Y en este tipo de cromatografías existen distintos tipos. Tenemos la cromatografía de capa fina, la cromatografía de columna, cromatografía líquida y cromatografía de gases. ¿Ok? Que cada una de estas técnicas se utiliza para ciertas ocasiones en específico, dependiendo de qué es lo que se necesite. Ahora, la cromatografía de capa fina es un tipo de cromatografía que se suele utilizar con fines cualitativos, ¿ok? Generalmente se utiliza para evaluar la pureza de una mezcla, ¿verdad? O para poder determinar una fase móvil para hacer una separación por cromatografía de columna. La forma en la que estas cromatografías funcionan es igual que como la de papel, ¿verdad? Nosotros ponemos una muestra y permitimos que la fase móvil empiece a subir por capilaridad, pero la diferencia radica en la fase móvil que se utiliza, perdón, en la fase estacionaria. En la cromatografía de papel, pues la fase estacionaria es papel, ¿verdad? Es la celulosa que se encuentra en el papel. Pero en la cromatografía de capa fina se utilizan absorbentes como sílica, alúmina, fluorosil, entre otros. ¿Ok? Y en este caso, generalmente se suelen utilizar disolventes orgánicos. Ahí ya se pueden utilizar una gran variedad de disolventes. Se pueden utilizar disolventes no polares, como por ejemplo hexano, éter etílico, a disolventes que tengan una mayor polaridad, como por ejemplo acetonitrilo. También se puede hacer con metanol. Entonces, con este tipo de cromatografía, sí es un poco más variable los disolventes que se pueden utilizar. Pero entonces en este caso, esto acá se utiliza para componentes o para muestras de cualquier tipo de polaridad, no necesariamente tiene que ser para sustancias que sean iónicas como la cromatografía de papel, pero en términos de cómo funciona, experimentalmente es lo mismo, se pone la muestra acá, se coloca sobre una cámara cromatográfica, como que tenga una fase móvil y esta fase va a empezar a subir sobre la capa por capilaridad. Ahora, algo importante que hay que que hay que entender es que qué tanto se mueva el componente en la fase móvil me va a decir mucho respecto a su polaridad. ¿Ok? Ahora, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un disolvente que es no polar, ¿verdad? Como que, por ejemplo, hagamos la cromatografía con hexano, ¿verdad? Y nuestro compuesto es muy no polar, lo que vamos a ver es que el compuesto va a tener mayor afinidad hacia la fase móvil, es decir, al compuesto le va a gustar interactuar en mayor medida con la fase móvil. Entonces, esto va a permitir de que el compuesto pueda recorrer una mayor distancia en la placa. ¿Ok? A medida que se va moviendo en la fase móvil, el compuesto se va moviendo con él. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos compuesto una fase móvil que no interactúe también con el componente? Pues la cosa va a cambiar ahí. Si la fase móvil no interactúa también con mi compuesto,
la sustancia que tengamos ahí en la placa simplemente va a quedarse ahí con la fase móvil, ¿ok? El eluyente que utilicemos no va a ser tan bueno para moverlo y eso significaría de que de que el compuesto sería más afín a la fase estacionaria y en otras palabras, esto haría que recorra una menor distancia en la placa. ¿Ok? Entonces, recuerden esto, si el compuesto es más afín a la fase móvil, dependiendo de las fuerzas intermoleculares que presente, va a recorrer una mayor distancia en la placa, pero si es más afín a la fase estacionaria, va a recorrer una menor distancia. Ahora, cuando nosotros hacemos una cromatografía de capa fina, ¿verdad? Nosotros ponemos esto en un beaker, ¿verdad? Simplemente ponemos la placa, dejamos que se corra la placa y listo, ¿verdad? Por aquello hay un video en mediación virtual respecto a esto que sería bueno que lo revisen, pero una vez que se hace la cromatografía, ¿cómo se hace para saber en dónde están los compuestos? Es decir, qué distancia recorrieron, porque hay una gran cantidad de compuestos orgánicos que no tienen color, ¿verdad? Entonces, para poder saber cuánto es, o bueno, para poder saber cuánto fue la distancia que recorrieron, se utilizan técnicas de revelado, que existen varias. Se pueden utilizar lámparas de luz ultravioleta que van a permitir que las moléculas que tienen cierto grado de conjugación o eh, puedan florecer y se puedan ver las manchas sobre la placa, ¿verdad? En estos casos, cada mancha me va a indicar de que tengo un producto diferente. También se puede utilizar la cámara de yodo, en el cual el yodo tiene la capacidad de interactuar, bueno, el yodo es una sustancia que sublima con facilidad, es decir, pasa directamente a fase gaseosa y debido a esto, el yodo que se encuentra en fase gaseosa tiene la capacidad de generar ciertas interacciones con los anillos aromáticos, por ejemplo. Entonces, si la molécula tiene algún anillo aromático, por decir algo, se va a observar una mancha como café, como amarillenta, que eso es por la interacción que se genera con el yodo. Entonces, para poder observar nuestros compuestos en la placa, se suele utilizar alguna de estas dos técnicas. También hay otros tipos de reveladores que se suelen utilizar, pero lo más sencillo es esto de acá. Ahora, esto solamente es necesario si nuestros compuestos no tienen color. Si hacemos una cromatografía para una mezcla de compuestos que estén coloreados, pues no es tan necesario. Ahora, yo les mencioné que la cromatografía de capa fina es con fines cualitativos, ¿verdad? Que yo les mencioné que es para poder determinar la pureza de un compuesto, pero además nos sirve para poder determinar qué compuesto tenemos en nuestra mezcla, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo. En este caso, digamos que nosotros tenemos un sólido, ¿verdad? Nosotros le hacemos una cromatografía de capa fina, ¿verdad? Y si nuestro compuesto estuviera puro, o sea, si solo tuviéramos un compuesto ahí en ese sólido, solamente deberíamos observar una mancha, ¿verdad? Porque eso corresponde a un compuesto en específico, solo a uno. Pero si nosotros vemos que el sólido que tenemos tiene varias manchas, eso nos indica que el compuesto no está tan puro, ¿ok? Entonces, esto nos, esta técnica nos puede decir cuántos componentes se encuentran o cuántas sustancias químicas se encuentran en nuestra muestra. ¿Ok? Ahora, también nos sirve para poder identificar cuáles son los compuestos que tenemos en esa mezcla como tal. Ahora, obviamente, para poder saber cuáles son estos componentes necesitamos ciertos patrones, necesitamos tener compuestos puros para poder compararlos entre sí. ¿Ok? Entonces, digamos que nosotros tenemos esta mezcla, ¿verdad? Ya vimos que en la placa nos dice que esto tiene tres compuestos diferentes, pero nosotros podemos poner un patrón A, ¿verdad? Que es cierto compuesto químico, un patrón B y un patrón C. Ahora, nosotros al correr esta placa podríamos decir, ah, ok, esta mancha de acá coincide con esta otra mancha, entonces esto significa que este compuesto es del patrón A, o sea, que puede ser un compuesto químico cualquiera, no sé, ibuprofeno, por decir algo. Después vemos como, ah, ok, esta segunda mancha llegó a la misma altura que el patrón C. Entonces, esto acá puede ser, eh, no sé, ácido benzoico. Esta otra llegó a esta altura que coincide con B, entonces esto es otro compuesto. Entonces, al comparar las distancias que recorren las manchas con los patrones, podemos darnos cuenta cuáles son los componentes que se encuentran en nuestra mezcla.
Ahora, algo muy importante para cuando uno hace una separación de con una cromatografía de capa fina es definir que la separación sea lo mejor posible. ¿Ok? Nosotros cuando hacemos este tipo de separaciones tratamos de que los compuestos tengan una distancia significativamente grande entre ellos. ¿Ok? Porque eso significa que la separación va a ser más eficiente. Entonces, para poder hacer este tipo de separaciones, existe, bueno, para poder definir qué tan buena es la separación, existe algo que se conoce como relación frontal. Esto es en esencia una relación de distancias que me va a decir si bueno, primero que todo me va a decir qué tanto es la distancia que recorre una mancha en específico. Y además, si yo lo comparo con otros valores de RF, puedo saber qué tan bueno es para separar los distintos componentes. Voy un momento. Ok, entonces, esto de acá, la relación frontal se calcula de la siguiente forma. Primero, nosotros vamos a medir cuánto es la distancia entre el punto en el que aplicamos los compuestos, ¿verdad? Y el punto máximo en el cual dejamos que corriera el eluyente o la fase móvil, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir, digamos, nosotros pusimos las muestras a esta altura, ¿verdad? Y dejamos que el diluyente corriera hasta acá. Y esta distancia entre esos dos puntos, digamos que es 4,7 centímetros. Después, lo que tendríamos que hacer para determinar el valor de la relación frontal de cada uno de los compuestos es ver cuánta distancia recorrieron cada uno. Entonces, ustedes lo que hacen es, miren, ok, este primer compuesto, ¿verdad? El compuesto A llegó hasta esta distancia y comparado con el punto desde que partieron, esto es 0,7 centímetros. Entonces la relación frontal de A sería 0,7 entre 4,7 y eso nos daría 0,15. Este valor nos está indicando de que el compuesto A no se mueve mucho con esta fase móvil en específico. Entonces, después hacemos lo mismo para B. Decimos, ok, el compuesto B llegó hasta esta altura, que digamos que es 1,8 centímetros. Entonces, el compuesto C tendría la relación frontal sería 1,8 centímetros entre 4,7. Esto sería igual a 0,38. Entonces, estos valores de relación frontal, como les menciono, nos dice qué tanto se mueve un compuesto con una fase móvil en específico. Y lo que se desea es que estos números estén lo más separado posible, porque si están lo más separado posible, significa que vamos a tener una buena separación. Las manchas van a salir con mucha distancia entre ellas. Y eso es lo que se desea cuando se hace una cromatografía. Si tuviéramos, por ejemplo, que esto tiene una relación frontal de 0,85, ¿verdad? No sé, digamos que utilizamos hexano como fase móvil y nos da que la relación frontal de este es 0,85 y el de este es 0,87. Esa fase móvil no sería buena porque estaría haciendo que los dos compuestos salgan muy cerca y eso no nos conviene. Pero por otro lado, si nosotros utilizáramos, no sé, acetato de etilo y nos da estos valores, pues eso podría ser uno mejor porque esto sí me está separando bien las manchas, ¿verdad? O, bueno, o los compuestos. Entonces, esto de acá es crucial para saber cuál es un buen eluyente o cuál es una buena fase móvil para hacer una cromatografía. Ahora, si nosotros tuviéramos este sólido, ¿verdad? Así que tenemos 1 kilo del sólido, ¿verdad? Y lo queremos purificar, esto de acá no nos sirve para poder obtener los distintos compuestos por separado. Solamente nos sirve para ver, ok, este sólido tiene tales componentes, pero para hacer la separación como tal y tener los distintos sólidos por separado, hay que realizar otro tipo de cromatografía, que esta sería la cromatografía de columna. Ahora, importante, cuando uno hace una cromatografía de columna, siempre, siempre, siempre hay que definir una buena fase móvil, ¿ok? Porque si se elige una fase móvil mala, pues no vamos a hacer una buena separación. ¿Y cómo se elige esa fase móvil? Con la cromatografía de capa fina, ¿ok? La cromatografía de capa fina, además de determinarme la pureza, la identidad de los compuestos y, bueno, y esto que les he mencionado,
También me sirve para determinar si una fase móvil es útil o no para hacer una cromatografía de columna, ¿ok? Porque, por ejemplo, si hacemos esta cromatografía y tenemos una buena separación, eso significa que en la columna se va a separar bien, pero si con el huyente en específico no se separan bien, ni nos molestemos en hacerlo con eso en la columna porque va a quedar mal. Entonces, en este caso, la cromatografía de columna se utiliza para poder purificar mezclas de reacción, extractos, mezclas de compuesto, etcétera. Y esta técnica es muy útil porque se puede purificar desde miligramos hasta kilogramos. Entonces, eso es una técnica muy útil para poder obtener los compuestos por aparte eh, y para poder purificarlos. Ahora, vean esto de acá es una cromatografía de columna, ¿verdad? Esta es la columna, aquí se pone el absorbente, ¿verdad? Que en este caso sería sílica, y aquí hay un líquido, que esta sería la fase móvil. Lo que va a pasar en este tipo de cromatografía es que el eluyente o la fase móvil va a empezar a bajar por gravedad, y esto va a empezar a arrastrar los componentes, ¿verdad? Que hayan en nuestra mezcla y vamos a ir recolectándolo ahí poco a poco, ¿verdad? Hasta que ya saquemos todo lo que nos interesa. En este caso, vean que aquí toda esta mancha café, digamos, es como la mezcla de reacción del puro principio y aquí va bajando como una mancha que es un poco más clara, ¿verdad? Esta mancha de acá es el producto que me interesa, el resto son impurezas. Entonces, el producto de interés está disuelto en un disolvente en la fase móvil, ¿verdad? Entonces, yo lo voy recolectando en esos tubos y ya para poder obtenerlo, el sólido puro, ¿verdad? Después, simplemente recolecto todas las fases y les quito el disolvente evaporándolo, ¿verdad? Entonces, esta técnica es súper útil para poder separar los distintos componentes de una mezcla. Ahora, el principal problema que tiene la cromatografía de columna es que este es un método que es muy costoso porque la sílica generalmente, bueno, la sílica normalmente suele ser muy cara y además generalmente se utiliza mucho volumen de disolvente, entonces se gasta mucho con esto y además consume mucho tiempo porque digamos que se elige una fase móvil que es buena, ¿verdad? Separa bien los compuestos, pero el problema es que los componentes tienen una relación frontal relativamente baja, es decir, no se mueven tanto eh, en la fase estacionaria, ¿verdad? Ahora, si eso pasa, que no se mueven tanto, eso significa que van a durar milenios para que puedan sacar ese compuesto de la columna, porque no se va a mover tan rápido. Entonces, pero si por otro lado uno elige una fase móvil que permita que el compuesto tenga una relación frontal alta, ¿verdad? Que se mueva sin problemas, la cromatografía pues es más rápida. Pero igual, incluso las cromatografías más rápidas suelen durar como por ahí de 2 horas, digamos. Entonces, y las que son largas, yo he visto compañeros, digamos, que han hecho cromatografías como por 2 semanas. Entonces, vean que eso es algo que se lleva su rato, ¿verdad? También es un método costoso, ¿verdad? Pero es lo más efectivo que se tiene para poder hacer este tipo de separaciones. Ahora, las columnas se pueden empacar en seco o en líquido, ¿ok? Para empacar una columna en seco, lo que uno hace es que primero echa la sílica y después echa la fase móvil. Pero en lo personal a mí no me gusta mucho empacar de esta manera porque es más fácil que se puedan hacer burbujas dentro de la columna y si se hacen burbujas de aire, pues eso no es bueno porque las burbujas pueden romper la columna, o sea, la sílica, no la columna de vidrio, pueden romper o perturbar la sílica que está dentro y esto forma grietas y esas grietas impiden, bueno, no van a permitir de que la separación ocurra de manera apropiada. Entonces, se puede empacar en seco, todo lo que existe más riesgo de que la separación no sea tan buena si quedan burbujas de aire. Para poder hacer un mejor empaque, es mejor empacarlo en líquido, que en este caso se mezcla la fase, bueno, la sílica con el eluyente que se vaya a utilizar y se echa todo junto a la columna y se va empacando poco a poco. De hecho, en mediación virtual hay un video para que lo revisen acerca de cómo se hace un empaque en líquido. Ahora, después tendríamos la cromatografía líquida de alto desempeño o HPLC por sus siglas en inglés.
Este tipo de técnicas es una técnica, es algo que nos sirve para realizar análisis, bueno, cualitativo y cuantitativo, ¿ok? Porque en este tipo de compuestos nosotros podemos determinar qué sustancias químicas hay en una mezcla, ¿verdad? Y además nos permite determinar su concentración. De hecho, esto es algo que se utiliza en cualquier laboratorio que se haga análisis. Por ejemplo, esto se utiliza en análisis de aguas, en análisis de pesticidas, de antibióticos, en cualquier tipo de análisis en el que se necesite determinar la concentración de algo. Bueno, en la gran mayoría se suele utilizar esta técnica acá y otra que ahorita les voy a enseñar. La forma en la que esto funciona es que aquí se tiene bueno, ese es un diagrama esquemático de cómo es un HPLC. Aquí se va a tener la fase móvil, ¿verdad? Que va a ser un eluyente ya definido. Y aquí vamos a tener una bomba que va a jalar el eluyente y lo va a hacer que pase a través de acá. Aquí inyectamos la muestra, ¿verdad? Donde va a estar nuestros compuestos. Y esto va a arrastrar la muestra junto con el disolvente a través de una columna de HPLC. En este caso, aquí va a ocurrir toda la separación, ¿verdad? Se van a separar los compuestos en función de sus fuerzas intermoleculares y van a llegar uno por uno, ordenadamente, al detector. En este detector, esto nos va a decir, bueno, si está acoplado a un espectrómetro de masas, bueno, se puede saber fácilmente cuál es el compuesto, ¿verdad? Y este detector nos va a decir cuánto es la concentración que hay de cada una de esas sustancias. Ahora, la otra técnica que se puede utilizar, que se utiliza para los mismos motivos, se utiliza para cuantificar un analito y para determinar cuál es la identidad de ese analito. Entonces, se pueden utilizar las cromatografías de gases y las de HPLC con el mismo objetivo, con el mismo fin. La única diferencia es que la cromatografía de gas y la de cromatografía líquida se utiliza dependiendo de cómo sea la muestra. Por ejemplo, si nuestro compuesto se descompone al calentarse, no se puede utilizar una cromatografía de gas porque apenas entra al equipo, pues se va a echar a perder. Entonces se tiene que hacer una cromatografía de columna. Pero por otro lado, si nuestro compuesto se puede evaporar sin problemas, se puede hacer una cromatografía de gas sin ningún inconveniente. Ahora, en este tipo de cromatografía lo que se hace es que se tiene un cilindro con un gas inerte que puede ser helio, argón, nitrógeno, y este gas lo que va a hacer es que va a llegar hasta aquí hasta el cromatógrafo y aquí es donde se inyecta la muestra. Lo que va a pasar es que el gas inerte va a empujar la muestra a través de una columna, que en este tipo de cromatografías la columna está enrollada, ¿verdad? Y aquí lo que va a pasar es que el compuesto, o bueno, los compuestos que se encuentren en la muestra van a interactuar únicamente con, con la fase estacionaria, ¿ok? Los compuestos, los analitos, no van a interactuar con la fase móvil porque el gas es inerte, ¿verdad? Estos gases no van a generar ningún tipo de fuerza intermolecular con los compuestos, entonces simplemente lo que van a hacer es empujar a los componentes a través de la columna. Después, esto va a llegar a un detector en el cual a definir cuál es el compuesto que está llegando y cuánto es su concentración. Ahora, respecto a lo que vamos a hacer esta semana, vamos a hacer una cromatografía de capa fina de analgésicos. En este caso, vamos a realizar una cromatografía en el cual vamos a tener dos incógnitas. ¿Ok? Estas incógnitas pueden tener aspirina, paracetamol, cafeína e ibuprofeno. Entonces, ustedes van a poner acá en la placa espacios para cada una de estas incógnitas y ustedes van a determinar qué sustancias se encuentran en cada incógnita respectivamente. Ahora, para poder darse cuenta cuáles medicamentos o cuáles analgésicos están ahí, ustedes van a tener un patrón de aspirina, un patrón de paracetamol, uno de cafeína y uno de ibuprofeno. ¿Ok? Entonces, ustedes ponen las dos incógnitas, ponen los patrones y van a realizar bueno, van a aplicar las muestras, ¿verdad? Sobre la placa con un capilar y van a hacer la cromatografía utilizando esta fase móvil de acetato de etilo, ácido acético 95,5, ¿ok? Que eso ya va a estar preparado.
Entonces, ustedes hacen la cromatografía con esta sustancia, las dos incógnitas y estos cuatro patrones, y lo que se esperaría que observen es algo así. Se esperaría que observen algo como esto acá, en el cual ustedes van a observar distintas manchas para las incógnitas y ustedes dicen, ah, ok, esta mancha coincide con el patrón de aspirina, entonces este compuesto tiene la incógnita uno tiene aspirina. Esta mancha coincide con el ibuprofeno, entonces tiene aspirina e ibuprofeno. Y ahí van comparando para poder darse cuenta qué medicamentos son los que tienen esas incógnitas. Y para poder darse cuenta de, obviamente estos compuestos van a ser incolores, entonces ustedes no los van a ver cuando hagan la cromatografía. Y para poder darse cuenta en dónde está cada mancha respectivamente, lo que van a hacer es que primero van a revelar los compuestos en la lámpara ultravioleta y después lo van a poner en la cámara de yodo. ¿Ok? Después van a hacer la cromatografía de papel de los M&M's. En este caso, lo que se va a hacer es que se usa un papel filtro recortado y se van a poner la cantidad de puntos necesarios para correr todos los colores que tenga la bolsa de M&M's que ustedes compren. Es decir, si ustedes compran una bolsa de M&M's y trae cinco, o sea, trae confites con cinco colores, hacen la cromatografía para esos cinco colores. Entonces, lo que van a hacer es que para aplicar los colorantes, ustedes humedecen el capilar con agua destilada, lo pasan por la superficie y ahí lo van poniendo poco a poco. También algo que pueden hacer es que simplemente en un vidrio reloj pueden poner un M&M, le echan agua y ahí eso va a empezar a soltar el colorante. ¿Ok? Después lo que van a hacer es que van a colocar en el beaker más grande que tengan suficiente fase móvil para que cubra la parte inferior y que pueda empezar a correr la cromatografía. Ahora, esto de 10 mililitros, ignórenlo. Normalmente van a tener que utilizar un volumen mucho mayor, tal vez 50 mililitros, pero lo que sea necesario para que al menos alcance la parte inferior del papel. ¿Ok? Y la fase móvil que van a utilizar va a ser una disolución de cloruro de sodio, el 0,1%. Y una vez que se haya terminado la cromatografía de papel, lo que van a hacer es que van a secar este papel al aire libre o lo pueden secar en la estufa para que sea más rápido por 10 minutos a una temperatura de 10 o 70 grados Celsius. Por último, lo que vamos a hacer es una cromatografía de los pigmentos que se encuentran en la espinaca. Para poder hacer esto, primero vamos a tener que pesar aproximadamente 10 gramos de espinaca y se van a lavar las hojas con etanol, con un agitador de vidrio. O sea, ustedes agarran los 10 gramos, lo ponen en un beaker, le echan el etanol, ¿verdad? Y ahí lo agitan un poco con el agitador de vidrio. Y eso se hace principalmente para quitarle la mayor cantidad de agua que tengan estas hojas de espinaca, ¿ok? Porque en la cromatografía que vamos a hacer de capa fina y de columna, la sílica bueno, no es ideal que haya agua en la sílica, porque esto hincha este absorbente y pues la separación no va a ser buena. Entonces, este primer paso es para poder remover la mayor parte del agua que haya. Igual siempre va a quedar un poco, pero no hay problema. Después, lo que van a hacer es filtrar por gravedad con un poco de algodón en un embudo, ¿verdad? Y van a transferir las hojas, lo que nos importa son las hojas, a otro beaker y le van a agregar éter de petróleo y hexano, ¿ok? Y después lo que van a hacer es que van a hacer bueno, ahí mezclan bien las hojas de la espinaca con estos dos disolventes y van a hacer una filtración por gravedad y lo van a concentrar para que el extracto pueda tener, bueno, para que la cromatografía de capa fina y de columna para que puedan apreciar mejor los colores, ¿ok? Entonces hacen la filtración y lo concentran para que el extracto tenga un color más intenso. Una vez que ya obtengan el extracto, lo que van a hacer es que van a hacer una cromatografía de capa fina con este extracto y van a determinar cuál es el mejor eluyente o cuál es la mejor fase móvil para hacer la separación. En este caso, lo que vamos a hacer es que cada pareja de cada mesa va a hacer o sea, una pareja en una mesa va a hacer la cromatografía con hexano acetato de etilo en relación 1:1. Y la otra pareja de la misma mesa va a hacer la misma placa, pero utilizando hexano acetato de etilo 8:2.
¿ok? Entonces, ustedes lo que van a hacer es que una pareja lo hace con esta fase móvil, otra pareja la hace con esta, y lo que van a hacer después es que cuando ya se termine la cromatografía, van a comparar las placas y basándose en la separación, ustedes van a decir, ah, ok, es mejor utilizar esta fase móvil o es mejor utilizar esta otra, ¿ok? Entonces, ustedes van a elegir la fase móvil que permita que permita que los compuestos se separen en la mayor medida posible. ¿Ok? Entonces ustedes comparan las placas y eligen la fase móvil que sea más apropiada. Y después lo que van a hacer es que van a hacer una cromatografía de columna utilizando esa fase móvil que eligieron. Entonces, digamos que ustedes en la cromatografía de capa fina dijeron, ah, ok, el mejor eluyente es hexano, acetato de etilo 1,1. Entonces, ustedes van a hacer esta columna utilizando hexano, acetato de etilo 1,1. ¿Ok? En este caso, ustedes van a empacar perdón, esto ignórenlo acá. Lo que van a hacer es que ustedes van a empacar una columna con 5 gramos de sílica, ¿verdad? Ustedes simplemente miden los 5 gramos, lo echan en la columna, bueno, lo mezclan con la fase móvil, ¿verdad? Que en este caso sería la que ustedes elijan y lo echan por la columna. Les recomiendo que hagan el empaque en líquido para evitar que se les formen burbujas y que la columna se agriete y no sea tan buena la separación. Pero entonces, como les estaba diciendo, le ponen 5 gramos de sílica, separan 1 o 2 mililitros del extracto y después, cuando ya tienen la columna empacada, perdón, empacan la columna con los 5 gramos de sílica y cuando ya empacan esta columna le echan el extracto que puede ser de 1 a 2 mililitros. ¿Ok? Después van a ir corriendo la columna, ¿verdad? Echándole fase móvil constantemente para que la columna no se seque, ¿verdad? Siempre tiene que haber fase móvil en la columna. Entonces ustedes van ahí sacando los distintos colores que vean, los pueden ir sacando en fracciones, ¿verdad? Ustedes ahí van a ir observando la separación, entonces ustedes ahí van sacando poco a poco los distintos colores que logren apreciar y después lo que van a hacer es que van a comparar estas fases que obtengan con lo que vieron en la cromatografía de capa fina. Y algo muy chiva que pueden hacer es que cuando ya tengan todas estas fracciones, pueden recolectarlas, o sea, llevan las distintas fracciones al cuarto de instrumentos y la ven en la lámpara ultravioleta con la longitud de onda larga, porque ahí van a ver algo que sería la fluorescencia de los distintos pigmentos que hay en la espinaca. Ahí van a ver la fluorescencia de los carotenos, de las antófilas, de las clorofilas, etcétera. Pero eso sería lo que tienen que hacer esta semana. Les recomiendo que vean el video que está en mediación virtual porque ahí van a ver cómo se hace todo esto experimentalmente para que lleguen más, eh, para que lleguen más afilados al laboratorio. Y eso sería, espero que tengan una buena semana y que disfruten esta práctica de laboratorio.